En el mes del terror, los dos super investigadores paranormales, Ruby y Bauti, viajaron al lugar más oscuro y lúgubre de las calles de la soledad para hablar con un ente lleno de perturbadores y oscuros conocimientos acerca de las oscuras criaturas de la noche. Y por lugar decimos la sala de Bauti, y por ente nos referimos al papi de Bauti, el que obsesiona a este con el mundo de los vampiros, así que es el verdadero culpable de este video. Bueno, a lo largo de los años, ambos nos encontramos consumiendo bastante contenido de vampiros, lo cual, aparte de hacernos cuestionar nuestros estándares románticos, nos ha hecho encontrar patrones y diferencias en estas criaturas a lo largo de los años. Pues, cuando alguien menciona vampiros, lo primero que probablemente les venga a sus mentes sea un tipo con colmillos y capa que dice bla bla bla. Pero si examinamos las representaciones del personaje en el medio durante los últimos 100 años, podemos encontrar una enorme variedad dentro del arquetipo, con representaciones que van desde aristócratas malvados, a hadas que brillan, a lo que sean esto. Así que en esta noche de tormenta, traigan su crucifijo y ajo, pues les invitamos a ver la evolución de los vampiros en el cine. Pero primero que nada, ¿qué es un vampiro? En su descripción más básica, un vampiro es una criatura de la noche que obtiene la inmortalidad a través de despojar la energía vital de otros seres vivos. Criaturas con diversos rasgos han aparecido en la mitología, la cultura oral y la literatura desde la antigüedad, que han influenciado en la concepción de estos seres oscuros. Pero la figura del vampiro moderno se popularizó en Europa occidental a través de informes sobre supuestos casos de vampirismo en el siglo XVIII, lo que fue inspiración a muchas baladas góticas en esa época, como El vampiro de John Polidori, Carmilla de Sheridan Le Fanu o la obra maestra y completa del género Drácula de Bram Stoker. Desde el siglo XX, las historias de vampiros se han diversificado, no solo aportando elementos nuevos, sino también introduciendo elementos de otros géneros, como el suspenso, fantasía, ciencia ficción, etc. Generalmente, esta criatura representa lo que su población ve como corrupto o dañino. Por eso mismo, el vampiro se ha usado para explorar temas como la sexualidad, la muerte, la inmortalidad y la alineación, pues es un reflejo de los miedos y deseos de diferentes épocas. Esto se refleja en el cine, así que ahora veremos la evolución de esos arquetipos y cómo factores culturales, económicos y sociales son responsables de su creación. El vampiro es casi tan viejo como el cine mismo. La primera película de vampiros conocida es Le Manoir du Diable, del año 1896, dirigida por el creador de la mayoría de trucos cinematográficos, Georges Méliès. Incluso es un antecedente a la publicación de Drácula. En la primera imagen de la cinta podemos ver cómo un murciélago sobrevuela el exterior de un castillo hasta convertirse en Mefistófeles, el diablo y vampiro protagonista de la historia. Poco después de esta salió The Vampire de 1913, donde aparece un grupo de vampiresas. Ellas, al igual que los vampiros de Méliès, no eran los seres nocturnos que tenemos conceptualizados hoy en día. Más que una bestia, el concepto de vampiresa se refiere a una mujer fatal que lleva a los hombres a su perdición. Esta carga de erotismo y peligro es algo que se va a ir explorando con los años. También, como última para agregar, está la película húngara llamada Drácula Alala del año 1921, la cual podríamos considerar la primera aparición del personaje, cuya apariencia característica serviría de inspiración para el vampiro de Bela Lugosi. Pero, como dijimos, lamentablemente la cinta no ha sobrevivido al paso del tiempo, y su existencia solo se confirma a través de algunas fotografías y registros. Así que, niños de la los media, no les pido mucho, pónganse a chambear. Y así continuó el cine de vampiros sin muchos cambios hasta que llegó ¡Nosferatu! El origen de la palabra Nosferatu es incierto, pero se cree que proviene del griego nosforofos, que significa portador de enfermedades, o del rumano nesuferit, que se traduce como insoportable, lo cual describe totalmente este tipo. Mírenlo, es feísimo, flacucho y calvo. Pero no se dejen engañar, este hombre era el terror y tiene una historia bastante curiosa. Nosferatu es una versión no autorizada de Drácula, dirigida por Alvin Grau, inspirado en leyendas locales que despertaron su interés en estas criaturas durante su servicio en la Primera Guerra Mundial. Lo que se nota desde lejos, desde la estética lúgubre al diseño del vampiro, son una evidencia del contexto de su época. Si lo ven bien, Nosferatu es una criatura desagradable y silenciosa que se esconde en la oscuridad, como una rata, animales que, recordemos, fueron portadores de muchas enfermedades durante y después de la guerra. Esta figura representa la plaga, la enfermedad personificada. todo muy bonito hasta aquí, pero cuando la vida de Stoker se enteró, arremetió legalmente con la producción, naturalmente, lo cual el estudio respondió con un rotundo: chale, jefa, no nos va a creer, no hay dinero.
usando como excusa legal para no pagar los derechos. Esto terminó con la historia del estudio y, aunque no lo crean, también con la película, pues el gobierno alemán ordenó la eliminación de esta. Pero por fortuna contó con mejor suerte que Drácula al ala, pues gracias a la santa profesión de Luffy, poco a poco se armó un rompecabezas de diferentes minutos de la cinta, así recuperándola. La influencia de Nosferatu ha sido muy notoria en el cine de vampiros, desde su apariencia que lo ha hecho destacar sobre el personaje del que está inspirado, además aportando dentro de la mitología del vampiro la primera muerte por el sol, desde su estética lúgubre, siendo una de las mayores representaciones del expresionismo alemán, y la forma en la que aborda el mito la han instaurado como película de culto. En 1929 inició una de las crisis económicas más grandes, conocida como la Gran Depresión. Bancos y comercios en quiebra, familias que perdieron sus casas y ahorros, causando pobreza y miseria a escala global. En esta época de crisis, el cine era una de las pocas vías de escapismo a la cruda realidad que se estaba viviendo. En este contexto llega Universal Pictures, que al borde de la bancarrota, los ejecutivos tuvieron una discusión que probablemente fue así. Necesitamos un Ave María. Necesitamos poder. Necesitamos monstruos. Así llegamos a 1931, el año que se estrenó Drácula de Todd Browning, una adaptación de la obra de teatro basada en la novela de Stoker. Aparte de ser una época complicada económicamente, la producción se enfrentó a varias problemáticas. Primero, la transición del cine mudo a sonido, porque antes de que se hiciera el doblaje como lo conocemos, era más complicado distribuir una película extranjera a otros países de habla no inglesa. Así que como alternativa, tomaron una curiosa decisión. Mientras que de día se grababa la película principal, de noche se grababa la misma película pero con actores hispanos. I am Drácula. Soy Drácula. No podía usted ser más oportuno. Y no olvidemos un importante detalle, todos los actores solo habían trabajado dentro del cine mudo y se nota, las escenas son lentas y con pocos diálogos, lo cual será más evidente para los ojos del espectador actual. Esto junto a que en la industria del cine se implementó el código Hays, básicamente un reglamento que aseguraba mantener la moral a los ojos de la gente de la época, o sea, no mutilaciones, nada de relaciones explícitas ni sangre. Todo este conjunto de cosas nos regaló como resultado El vampiro de Bela Lugosi. Un hombre elegante, bien vestido, perfectamente peinado, atractivo y seductor, que a pesar de sus limitaciones cinematográficas y la censura, dio besos mortales que daban escalofríos, enamorando a su público. Ante tal recepción, Universal Pictures no se quedó con los brazos cruzados. ¡Oh, mi bebé tiene hambre! ¡Que se atragante! Y eso no solo se limitó al cine de vampiros. Una nueva tendencia cinematográfica nació gracias al éxito de Drácula, que podemos comparar con el auge de los vaqueros o el UCM. Ya saben, películas en solitario que evolucionaron a ¿te gusta Frankenstein? ¿Te gusta el hombre lobo? ¡Come! ¡Frankenstein conoce al hombre lobo! Y así continuó Universal con un total de 47 películas. ¡Eso es más que el universo cinematográfico de Marvel! Y sin contar los otros estudios que obvio se iban a sumar a esta nueva tendencia. Pero esta a la larga terminó de la misma manera que los vaqueros y superhéroes. Llega un punto en que se perdió su prestigio. Cada día el mercado estaba más y más lleno de un producto que ha perdido tanto su calidad como seriedad, ya que para finales de los 40 el género terminó casi enterrado. El vampiro ya no daba miedo, daba risa. Y, aunque sea un triste momentáneo final, creó algo bueno: el cine paródico de monstruos. Básicamente, después de perder su prestigio, todas las características que enamoraron al público de Lugosi ya no eran tan cool. Ahora eran elementos de que burlarse. El acento marcado, las pausas largas, la vestimenta anticuada y más cosas. Este género se ha mantenido vivo hasta ahora y no morirá, porque burlarse de algo es eterno. Aparte, sin este género no tendríamos las joyas cinematográficas del Santo, Conde Pátula, Monster High, Hotel Transilvania y esta joya del séptimo arte. Pero por más que las amamos, el cine serio de vampiros se fue a mimir. Con la crisis del género fantástico en Hollywood, el vampiro entró en una pausa creativa. Sí, aún existían productos para cine y televisión, pero no hay muchas que destacar en cuestiones de innovación. Sin embargo, aún podemos destacar una. Drácula, también llamada Horror of Drácula, fue estrenada en 1958 por la mano del estudio británico Hammer Films, dirigida por Terence Fisher y con la actuación de Christopher Lee.
¿Podemos destacar esta película? ¡Todo! Al estar en una época diferente, en un país con menos censura, era la puerta abierta para alocarse. Ya no más besitos en el callejón. Drácula hundía sus dientes en sus víctimas y a todo color. Una curiosidad, también se comenta que cuando la mujer de Christopher Lee, al ver la película, se quedó tan impactada que no quiso acostarse con él esa noche. Y eso no lo digo yo, está escrito en la Wikipedia también. Los 60s y 70s fueron una época de cambios sociales y culturales, y la representación de los vampiros reflejó esta transformación. Aunque aún teníamos representaciones cómicas como los Monsters y la danza de los vampiros, el cine gótico clásico está reviviendo con películas como El mundo de los vampiros o el remake de Nosferatu. El cambio más importante de esta época podría ser la serie para televisión Dark Shadows, de 1966, que probablemente conozcan por la película de Tim Burton. El vampiro había encontrado un nuevo hogar en este nuevo formato, impactando la percepción hacia el público general. En este se mostraba al vampiro como un ser maldito, atormentado y complejo, que mostraba humanidad y sentimientos. El vampiro ya no es un demonio, ya no es la enfermedad, el vampiro es una víctima de su propia naturaleza. Horror of Drácula y Dark Shadows dieron piezas interesantes a pesar de esta época oscura. Con sus escenas explícitas, es aquí en el amanecer de la revolución sexual que se logró vender al vampiro a una nueva generación, pero el verdadero cambio no llegaría hasta la siguiente época. Esta es una de las etapas más interesantes del vampiro, pues en esta época, detrás del gran color, los peinados alocados y calentadores tenía un lado más oscuro. Desde hace años se venía llevando lo que era la Guerra Fría, una época de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con grandes choques ideológicos. La población tenía el constante miedo a una guerra nuclear. Al mismo tiempo, los jóvenes buscando un escape de esta realidad se acercaron a diferentes movimientos artísticos y libertarios, uno de esos siendo la música y la exploración sexual. Sí, pero ¿esto en qué afecta a los vampiros? Pues todo. Ahora los jóvenes pasan a ser los protagonistas de esas historias con violencia, sexo, drogas y todo sin censura. El Ansia es una película de terror británica de 1983, dirigida por Tony Scott y protagonizada por David Bowie. ¡Que es un engaño! ¡Un vil engaño! ¡Me prometieron a David Bowie como un vampiro lindo! ¡Solo sale como media hora! El Ansia explora la vida de una pareja de vampiros en la que el personaje de David Bowie comienza a perder su juventud a pesar de haber sido convertido por su pareja Miriam. Gran parte del conflicto se centra en cómo Miriam tiene un complejo sutilmente explorado en el cine de vampiros, la búsqueda de un compañero eterno. Aún así, a lo largo vemos cómo Miriam condena a sus amantes a permanecer en su eternidad negándoles la muerte, solo para terminar deshechos al rincón cuando les llega su vejez, siendo reemplazados por otra persona más joven y más vulnerable. Llena de sensualidad y erotismo, nos presenta una historia de seducción con tintes queer. Algo que no es tan raro en el género de vampiros, pero ya hablaremos de eso más adelante. También otra que habló de temas tabú dentro de la época es Fright Night de 1985, escrita y dirigida por Tom Holland. Es una película bastante consciente del estado del cine de vampiros, tanto así que es parte de la trama principal. Esto siendo reflejado en el personaje de Peter Vincent, un actor y presentador de películas de terror que dentro de la cinta pierde su trabajo, pues los jóvenes ya no ven ese contenido. ¡Bleh! Los chicos prefieren ver locos dementes corriendo con pasamontañas descuartizando a jóvenes vírgenes, que parece un ataque a cierto género, y lo es, pero no deja de ser divertido. Llena de violencia y con efectos prácticos bastante buenos, podría pasar por un típico slasher de la época, pero es bastante buena estableciendo los elementos del cine de vampiros que le hacen destacar. El vampiro seductor, aprovechando su estatus como adulto para amenizar las palabras de su víctima adolescente, que aunque sea un tropo del terror que los jóvenes no sean escuchados por los adultos, se ve que refleja un problema que anteriormente mencionamos. Los jóvenes son incomprendidos por sus figuras de apoyo. Después tenemos The Lost Boys, dirigida por Joel Schumacher. Estrenada en el año de 1987, en esta película el vampiro ya no es un viejo conde en un castillo. El vampiro es un joven rebelde. Por eso mismo, dentro de la cinta se ven muchas de las cosas que percibe la población sobre estos jóvenes. Una idea bastante interesante que se desarrolló a partir de las mentes de Janice Fisher y James Jeremias, que se les ocurrió hacer una versión de terror de la novela Peter Pan. Y esto es tan... Pues David, junto a su grupo de motociclistas, representa la rebeldía y lo prohibido, lo que los jóvenes buscan como un ideal de escapismo.
que se puede reflejar en Michael, un chico que al igual que ellos busca pertenecer a un grupo que le ayude a escapar de su realidad. Porque sí, el divorcio de mis padres, la mudanza y la nueva responsabilidad que tengo dentro de mi nuevo hogar se puede desaparecer en las noches con un poco de alcohol, diversión entre rockeros 100% heterosexuales. Y no olvidemos al líder de la aquelarre de vampiros, Max. Una figura adulta que se aprovecha de la vulnerabilidad de los niños para traerlos a su grupo con su promesa de pertenencia. Bien, si pusieron atención, notaron que existe un factor en común, y es que la mayoría de los protagonistas son jóvenes sin rumbo, en una sociedad de adultos que en lugar de verlos bajo ojos de comprensión, son vistos como amenaza al igual que en la vida real, pues teníamos una sociedad con miedo y choques generacionales grandes, que junto a cosas como el pánico satánico, un suceso bastante lamentable, separó a los hijos de sus padres, que como consecuencia en estas películas son arrastrados a las manos de estas criaturas oscuras, llevándolos a su perdición. Siempre que hay un resurgimiento, hay una remitificación. Y creo que con eso más podemos definir a los vampiros de los 90s. Porque en esta época vamos a ver un regreso al horror clásico. Las criaturas de la noche dejan el cuero y el látex para volver a ponerse trajes elegantes y peinados chistosos. Así que, con este contexto, les presento al papá de los fanfics. El abuelito de Crepúsculo. Drácula de Bram Stoker. Dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves y Anthony Hopkins, que por el repertorio de nombres no les sorprenderá que fue una de las producciones más caras del cine de terror de su época. Esta adaptación se apega más a la trama del libro a diferencia de sus predecesoras, con el elemento destacable de que explotó el erotismo y el romance a favor de la trama, pues se centra en gran parte en el descubrimiento sexual del personaje de Mina con Drácula, pues, siguiendo la teoría, los vampiros son el mal de su época. Esta película, que revisita el 1800, explota lo que no se permitía ver en una mujer, ser una mujer sexualmente activa. Por un lado está Mina, que se representa como una mujer trabajadora, pulcra y recatada, que son características que llaman la atención de Drácula ya que le recuerdan a su antiguo amor. Cuando este llega a su vida, hará que la protagonista comience a dudar de su fidelidad hacia su prometido Jonathan. Por el otro lado, Lucy, una mujer rica de clase alta que tiene muchos pretendientes, que a partir de la intervención del vampiro se ve transformada en una versión más retorcida de sí misma, despojándola de todas sus buenas virtudes, como si fuera un castigo por sus conductas consideradas pecaminosas. La mayoría de los personajes sufren ante la presencia de este ser maligno, que viene a corromper la paz en sus vidas, tanto psicológica como sexualmente. Bueno, ¿quién fue el bobo que invitó a la Fager de la película? Bueno, sí, soy yo, pero no me culpen. Era el único DVD que había en mi casa. Y en mi casa, hasta el día de hoy, es pecado capital mencionar a Crepúsculo. Este era mi Crepúsculo. Es que miren, todo se resuelve con el poder del amor. Y un navajazo. Bien, sigamos que esto ya es demasiado largo. Entrevista con el vampiro de 1994 es una película de terror y drama basada en la novela homónima de Anne Rice, protagonizada por Brad Pitt, Tom Cruise y Kristen Dunst, que gracias a la anterior película que comentamos, gozó con un buen presupuesto, sin olvidar agregar que tienen algo en común, pues ambas regresan al viejo estilo gótico. Esta película habla sobre la relación homosexual entre los vampiros, que no es tan explícita, sí, para un ciego. Como ya dijimos en El Ansia, la homosexualidad y los vampiros son temas que van casi de la mano como dos niñas en un campo de flores. Los vampiros desde sus inicios han tenido mucha alegoría LGBT, lo que es esperable, pues ya saben que estos son relacionados con cosas que según su época son consideradas cuestionables. Y no es necesario recordar qué opiniones desafortunadas ha recibido la comunidad, como en la novela Carmilla de 1872. La historia es narrada por una mujer que es víctima de una misteriosa vampiresa, que en resumen, al llegar a la vida de la protagonista, le genera un interés ambiguo. Carmilla básicamente habla de una relación sáfica, porque queda más miedo que una mujer que dos mujeres. Y cosas como personas que interpretan el interés de Drácula hacia Jonathan Hacker, que personalmente nunca lo percibí y no lo percibo, pero tiene una visión interesante, que no está de más comentar, pues además de mantenerlo cautivo, se ve profundamente molesto al ver cómo las vampiresas se aprovechan de él, reclamando que básicamente este hombre me pertenece. Por último, los vampiros son principalmente seres que traen a sus víctimas a través de la seducción, y la mayoría de ellos, para no decir todos, no juzgan el género a la hora de cazar. Y digo, no los culpo, si vives para siempre,
ya aprendes a comer de todo. Entrevista con el vampiro es un poco esto, pero llevado a una novela turca. Porque no sé qué tipo de sangre tiene Luis, pero todo el mundo se lo quiere comer. En más de un sentido. Primero está su relación con Dio Brando, donde este le fuerza a adoptar una niña para aferrarlo a un mal matrimonio. O con el gato con botas, donde básicamente Armand anda de migajero para que sea su compañero eterno. Bueno, esta es la manera más simple de decirlo, pero Entrevista con el vampiro habla un poco del complejo de la inmortalidad y la soledad. La mayoría de los vampiros en la historia buscan un compañero para llenar el vacío de su eternidad. Lestat consigue a Louis con promesas y al final, cuando este descubre lo terrible que es ser vampiro, Lestat parece usar uno de los puntos más débiles del protagonista, sus pérdidas y su dolor al asesinar, trayendo a la vida a ambos a Claudia, con tal de no estar solo, aunque esto solo sea una felicidad momentánea. Bien, mientras el resto de películas pasaban una etapa de reintrospección, por otro lado, había filmes como Del crepúsculo al amanecer, dirigida por Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, que puedo apodar tiernamente como clickbait la película. O sea, primero es una película promedio de Tarantino, una serie de criminales perturbados, pero parece como si alguien dentro de la producción a media película dijo: chicos, escuchen, ¿y si hacemos de vampiros y bailarinas exóticas dentro de México? Y la película se vuelve una experiencia súper caótica, violenta y divertida, muy propia de sus directores. Junto a otras películas como Vampiros en Brooklyn o Cronos, vemos una diversificación racial más amplia de estas criaturas, que no es algo nuevo. Como ya dijimos, el vampiro ha sido explorado en muchas culturas, y es bueno ver este concepto más allá del vampiro europeo. Y creo que no hay mejor ejemplo de vampiros de color que Blade, Cazador de Vampiros de 1998, protagonizada por Wesley Snipes, basada en el personaje Blade de Marvel Comics. En esta película seguimos a un personaje que destaca del resto del género, pues no es exactamente un vampiro, sino más bien un Dhampir, o sea, un híbrido humano-vampiro, el cual tiene la ventaja de ser un humano como salir al sol, pero la desventaja vampírica de morirse de hambre, que al ser un cazador le trae diversos complejos. Aunque no lo crean, el tropo de ser mitad monstruo es bastante común. La mayoría de estos personajes sufren vidas bastante lamentables a consecuencia de ser hijos de una criatura oscura, queriendo ocultar sus orígenes para mantener una vida medianamente normal dentro de su existencia, lo cual parece tener un contexto racial oculto. Sí, ya sé, suena loco, pero escúchenme. La mayoría de estos personajes sufren de discriminación debido a sus orígenes mestizos, algunos no logrando encajar en ninguno de los mundos de sus padres, siendo temidos por los humanos por su naturaleza demoníaca o despreciados por los monstruos de sangre pura por no estar a su nivel, lo que a consecuencia los hace querer elegir un bando entre estos mundos reprimiendo el otro, pues si quieren pertenecer deben ocultar la evidencia de su oscuro origen. Y todo esto se puede ver en obras como Vampire Hunter D, Blood Rain o Castlevania. Estos seres intentan ocultar sus instintos salvajes y hacen otra cosa común entre los vampiros: cazar vampiros, aprovechando sus ventajas sobrehumanas para luchar contra el mal. Profundizando en cazadores de vampiros, estos fueron un tema popular dentro de muchas producciones de los 90s-2000, como Blade, Hellsing, Buffy la cazavampiros, Van Helsing, Cazador de monstruos y demás, centrándose en ellos de cientos de formas diferentes. Lo que lastimosamente, por más que me gustan, para que eso funcione, el vampiro pierde misticismo para ser una vez más el villano de la semana, lo cual imagino se popularizó por el género de acción, donde necesitas hacer escenas dinámicas y violentas, que aunque obras como Blade sí me gustan, es una de las culpables del peor género de vampiros, los vampiros zombie. El 2000 fue una etapa muy rara. Las tecnologías de información empezaban a manifestarse, así cambiando la forma en que las personas trabajaban, se comunicaban y consumían cultura. Pues el internet ya no era solo accesible para grandes empresas, sino para algunos hogares, creando la cultura del chat y comunidades online como los fandoms. Así que no es de sorprender que obras como Matrix hayan sido la influencia más grande durante el inicio del siglo. Futuros distópicos, el cyberpunk, tecnología futurista, el filtro de color, el cuero. Elementos que no son malos, me encantan. Esa era mi meta de cómo ser grande cuando era un bebé, pero con el tiempo esta tendencia se popularizó al mismo tiempo que la tendencia que más odio en el cine de vampiros: ¡los zombies! Ay. Ok, podemos usar una película para probar nuestro punto. En 1954, Richard Matheson publicó el libro Soy Leyenda, una novela distópica donde tras sobrevivir a una pandemia global, nuestro protagonista Robert Neville intenta sobrevivir a este mundo siendo el último hombre sobre la Tierra, mientras debe enfrentarse a un grupo de muertos vivientes temerosos al sol.
o sea, vampiros. Los vampiros son representados como seres que acechan durante la noche el hogar del protagonista, que, aunque estos seres cumplen mayormente con características del zombie clásico, como la caminata lenta o el acechamiento grupal, destaca por algunas muestras de lenguaje simple y secretamente más complejo entre ellos, lo cual trae un tema muy interesante dentro de la cinta, pues se revela que la causa de su comportamiento violento es en defensa a los ataques del protagonista, pues Robert intenta eliminar la plaga del mundo, eliminar lo que perturba la normalidad, pero en un mundo donde todos son criaturas de la noche. El verdadero ser que perturba la realidad del nuevo mundo es él mismo. El clímax de la historia, y spoilers de una película de hace 50 años, se da cuando Robert comprende que ya no hay espacio para él en esta nueva sociedad, y que todos aquellos que esperaban su muerte lo hacían por el miedo y el pavor que le tenían a aquel ser extraño diferente a todos, por lo que prefiere acabar con su vida. El final es profundo y dramático. Expresa a la vez un gran pesimismo hacia el porvenir de la especie humana ante una amenaza catastrófica. Los vampiros que iban a ejecutar al protagonista no se podrían considerarse ni mejores ni peores que él. Por tanto, los monstruos que él había exterminado no eran en realidad más que personas normales y corrientes, cuyo único pecado había sido tratar de adaptarse, al igual que él, a las actuales circunstancias, en su natural intento de sobrevivir. En 2007 se estrena una readaptación de la novela con Will Smith de protagonista, y adaptada a tiempos modernos, lo cual demuestra que esta historia sigue y seguirá siendo vigente. Pero ¿cómo se adapta a los no muertos en esta película? Pues básicamente son seres carentes de inteligencia, ágiles y muy violentos. Los vampiros aquí solo sirven para cumplir los estándares de una película de acción genérica, que hace que pierdan gran parte de su encanto original. Pues sí, aunque tengan un final donde parecen tener una sociedad, no es canon, así que no cuenta. Al final de esta película, Will Smith salva a la familia dando esperanzas de supervivencia a la humanidad, teniendo su momento final de héroe de acción deteniendo la amenaza zombie. ¡Yo lo dije! ¡El zombie lo arruina todo! ¡Todo! No les daré una clase extensa de qué es un zombie, porque es de cultura general, pero les daré lo básico. Sí, los vampiros y zombies son criaturas no muertas. Entiendo que los relacionen, pero tienen diferencias obvias. Los vampiros suelen ser conscientes de sus acciones, siendo depredadores astutos que manipulan a sus víctimas. Pero los zombies no suelen ser conscientes de sus acciones, ya sea porque son esclavos de un brujo o porque tienen la rabia como un chihuahua. Estas diferencias son un rotundo no a la hora de juntarlos. Me encantan las películas de zombies, pero no quedan bien con vampiros. Pero igualmente, no todo en el género de vampiros será el cazador contra los bichos. También tenemos películas que se separan de este género, como la película sueca Let the Right One In, del 2008, dirigida por Thomas Alfredson, que cuenta la historia de Oscar, un niño de 12 años que es víctima de acoso, el cual desarrolla una amistad con una niña llamada Ellie, que se mudó a su departamento contiguo y que aparenta su misma edad, que como pueden imaginar es una vampiresa. La relación entre ambos parece tener tintes románticos. Oscar, al ser una víctima de acoso escolar, desea poder eliminar a sus abusadores, y Ellie parece ofrecerle apoyo, que, aunque ella quiere evitar tener una relación con él, ambos se necesitan mutuamente. Como les comentábamos, las relaciones de vampiros suelen basarse en un deseo de no querer estar solos. Incluso Ellie parece como otros de su tipo que cambia de pareja cuando les llega la muerte. Pero aún así existe una diferencia cuando se trata de niños. Tal vez el caso más famoso que tenemos es Claudia de Entrevista con el vampiro, que es convertida por Lestat y Lewis, trayendo una dinámica familiar en este pequeño aquelarre vampírico. Su apariencia inocente le funciona como máscara a la hora de cazar, pero los años le pasan factura y con ellas las mayores consecuencias de la inmortalidad, donde la mayoría de estos niños se encuentran malditos por culpa de deseos egoístas de su creador. Su juventud eterna los priva de desarrollarse físicamente, mientras que sus mentes van madurando. Básicamente se encuentran atrapados en una jaula que es su propio cuerpo. Pero bueno, cuando parecía que el género estaba muerto por segunda vez, iba a aparecer una franquicia cinematográfica que revolucionó más allá del género, siendo tal vez una de las obras literarias más importantes que marcaron el siglo XXI y una de las historias de romance más famosas de toda la humanidad. Sí, estoy hablando de Crepúsculo. ¿Qué pasa si combinamos vampiros, creencias mormonas y música de My Chemical Romance? Bueno, el resultado es una de las sagas más odiadas, ridiculizadas y despreciadas por probablemente todo el mundo. De la mano de Stephenie Meyer, la historia trata del romance entre Bella, una adolescente de pocas risas que se muda de vuelta con su padre al pueblo más triste y lluvioso de Estados Unidos, y Edward, un vampiro de más de 100 años condenado a la tortura de recursar la secundaria más de 5 veces. No es necesario explayarnos, todo el mundo la ha visto, todo el mundo la odia. Pero ¿por qué Crepúsculo?
Crepúsculo. ¿Qué le hace tan especial dentro del género? Pues la razón principal es porque sus vampiros no son vampiros. Bueno, sí son, pero no cumplen con las características que la mayoría conoce. Es que vamos, son fuertes, ágiles, inmortales, con una belleza despampanante, poderes sobrenaturales y ningún tipo de debilidad conocida, aparte de que te mata otro vampiro. Así que aquí el ajo, las estacas, cruces y luz solar son completamente inútiles dentro de este universo. ¿Quién no querría ser un vampiro aquí? Son literalmente la forma de vida definitiva. Bueno, ¿qué hay de sus relaciones? ¿La tragedia? ¿La soledad? ¡No! Solo miren a los Cullen, viven súper felices como una familia. Literalmente una de las mejores escenas de ellos es recreando un capítulo de Steven Universe. Los vampiros aquí tienen distintas comunidades alrededor del mundo, siendo realmente su única amenaza la iglesia cristiana, los Volturi, que también son vampiros. Es totalmente lógico el hecho que Bella, a diferencia de otras protagonistas de este género, sí busque ser un vampiro. Le ofrece al espectador una fantasía donde puede insertarse en la vida de Bella para que por un breve momento sienta que recibe la atención que probablemente no tiene en casa, ignorando el hecho de que siguen siendo depredadores que básicamente podrían comerte de un mordisco. ¡Ay! El amor adolescente. ¡Que no! ¡Niña, date cuenta! ¡Es un acosador y abandonador! ¿Realmente tenemos que explicar por qué esta relación es mala para Bella? Bueno, siendo sinceros, la mayoría, para no decir todos los vampiros, no tienen buenas relaciones. Pues recordemos que son seres guiados por el placer, como vimos en ejemplos como Drácula con Mina y Lucy o Nosferatu con Ellen. Son entes que básicamente llegan a la vida de su víctima con la intención de poseer, corromper y a veces terminando en la destrucción de esta. Pero en Crepúsculo pasa algo diferente. Si bien Edward no es precisamente una green flag, posee cierta sensibilidad, o sea, sí demuestra una preocupación por Bella e intenta de todo por alejarla de este mundo, para no condenarla a dejar su humanidad. Existe en él una abstinencia tanto alimentaria como sexual. Dentro de la saga, a los apodados cariñosamente como vampiros vegetarianos, son seres que eligen sangre animal para no perjudicar a los humanos. Una lectura simbólica ve a los Cullen como el modelo de una familia que se aparte de los vicios, usando la sangre como metáfora, separando a la familia de los vampiros carentes de moral. Probablemente el elemento central de la relación de Bella y Edward se representa en la castidad. Edward no quiere tener relaciones ni morder a Bella antes del matrimonio, a pesar de tener un ardiente deseo, tal vez siendo una metáfora de no llevarla al pecado. Lo siento, Bella. Los vampiros de moda no tenemos sexo antes del matrimonio. ¿Qué? Es como si le hubiera escrito una mormona. De hecho, lo hizo. Si Salvador Rodríguez en su video, el cual tiene una mejor explicación, véanlo. Dentro del romance paranormal existe una atracción a lo prohibido, una resistencia al deseo a no ser consumido por los instintos animales para no dañar a la otra persona. Esto añade mucho dramatismo a la historia y creo que es el factor más grande de por qué nos atraen este tipo de relaciones condenadas. Sí, pero si un día llegara Alucard a mi casa y me dijera: hola papito, ¿quieres venir a Francia conmigo? ¿Cómo le diría a un hombre así que no? Pero bueno, todo este análisis que dijimos no importa si la cosa es popular y vende millones. Y oh Dios, que esta franquicia sí es famosa. Crepúsculo es el punto y aparte en las historias de vampiros. Es como el antes y después de Cristo. Bueno, tampoco tan exagerado, pero sí. La saga se convirtió en un fenómeno mundial, llegando en el punto perfecto, con el internet a tope, los fandoms descontrolados y las adolescentes más hormonadas que nunca. Era prácticamente imposible escapar de esta. Crepúsculo se convirtió en la nueva cara de los vampiros. Los fanarts, fanfics, memes, parodias, todo comenzó a girar en torno a Crepúsculo. Dime, ¿realmente sueñas con ser vampiro? ¿Así nos representan? No es posible. Y sin contar la cantidad de obras que se colaron de este fenómeno. Básicamente pisabas y te aparecían 10 seres de adolescentes sobrenaturales. Paréntesis para decir, ¿alguien se acuerda de Mi niñera es una vampira? Díganme que no soy la única que le duele que no tenga final. En conclusión, ya para cerrar este tema, los vampiros de Crepúsculo cargan bastante carisma, principalmente la familia Cullen. Son interesantes y tienen cosas que podrían explotar. Lastimosamente, están atrapados en una historia bastante aburrida. 2010, el año en que Dios nos abandonó. Los primeros smartphones, la inicial popularidad de las redes sociales, Harlem Shake, Justin Bieber. Creo que la mayoría de ustedes lo habrá vivido. En resumen, una época que queremos olvidar. En especial el fandom de vampiros. Lo único de esta época eran o remakes de Drácula, o parodias, o intentos de universos cinematográficos. La cosa iba de lo más edgy a lo más aburrido. Solo para decir, somos
como Drácula, la historia jamás contada, que llegó al fandom de vampiros solo para dormirlo. Es tan mala que desde su estreno no salieron más películas del Conde Drácula, hasta hace poco. No miento cuando digo que lo único bueno que teníamos en 2010 eran las películas de Monster High. Entonces, ¿no hay nada rescatable de esta época? No del todo. Vale la pena mencionar uno. Lo que hacemos en la oscuridad. Es una cinta no holandesa del 2014 dirigida por Taika Waititi y Jamie Clement, que es básicamente una comedia grabada a modo de documental falso, que sigue un aquelarre vampírico viviendo una vida normal dentro de la actualidad. Pagan alquiler, reparten tareas domésticas, tejen suéteres, a la vez que se alimentan de vírgenes y piden ser invitados a entrar a los clubes. Cada integrante de esta familia básicamente resume lo que hemos estado hablando durante este video, con la diferencia de que sí son chistosos. Y a pesar de ser todo bajo un tinte cómico, representa bastante bien cada tropo vampírico de esta época. Todos tienen sus personalidades bastante marcadas y genera una dinámica muy divertida de ver. Solo concluimos que le den una oportunidad, es divertida y tiene al mejor personaje de todos los tiempos. ¡Esto! Shame, 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 Shame. bad vampire. Podemos resumir lo que llevamos de esta época como la que revolucionó e involucionó la forma de ver el cine. Pues desde la pandemia del 2020, la industria del cine y televisión hizo un gran esfuerzo en no perder ganancias, al igual que buscar mantener a la gente entretenida en casa, creando plataformas de streaming que, para bien o para mal, trajo una nueva ola de películas con la intención de llenar catálogos, así abriendo la oportunidad de explorar tanto nuevas como viejas producciones del chupasangre. Como pasó en los años 90, llegó una nueva ola de vampiros clásicos, porque la nostalgia vende y estamos cortos de ideas, muchachos. Pero aún así nos sorprendió que a pesar de que estos productos se sostienen de ello, se las ingeniaron para aún así traernos cosas interesantes. Producciones que podemos mencionar es la serie de Entrevista con el Vampiro de 2022, que readapta la historia de Anne Rice hacia un público moderno. Avisamos de una vez que solo vimos la primera temporada. La segunda aún la tenemos pendiente, pero podemos confirmar que Lestat sigue siendo una zorra, así que vale la pena verlo. Saltemos a Renfield de 2023, con Nicholas Hoult y Nicolas Cage de protagonistas. ¿Recuerdan que les dije que en mi visión personal no veía algún subtexto LGBT entre Drácula y su víctima masculina? Fue porque no había visto esta película. Literalmente vino a darme un bofetón a la cara. En Renfield se explora la relación tóxica de este familiar con su amo Drácula. Sí, la gata rompe hogares ataca una vez más. Con un enfoque mucho más divertido y violento, aprovecha esto en especial a la hora de homenajear al vampiro clásico, haciéndole justicia a Bela Lugosi. ¡No como esa mamada que sacó Eugenio Derbez! Solo vino a decir que, ¡ay, mírenme! ¡Soy un actor multifacético! ¡Sé hacer acento español! ¡Mi! O sea, güey, es para que me atrape, no para que me duerma. Que por cierto, si tuviera una moneda por cada hombre llamado Nicholas que participa en una película de vampiros, tendría 4. Lo que no es mucho, pero me sorprende que haya pasado 4 veces. Y supongo que Nicholas Hoult no le bastó con ser Renfield y quiso volver a visitar un lindo vampiro por un viaje de negocios. Así llegamos a Nosferatu del 2024, escrita y dirigida por Robert Eggers, protagonizada por Nicholas Hoult, Lily Rose Depp y Bill Skarsgård. Es una reimaginación de la historia que ya conocemos, centrándose principalmente en la relación entre el viejo pelón y Ellen Hutter. Viendo una vez más a la mujer caer ante las garras del conde, esta adaptación puede tal vez destacar sobre otras, pues aquí vemos una exploración aún más íntima sobre las culpas y deseos, abrazando más la perversión, dándole un tinte oscuro, pues vemos el descenso a la locura de los personajes y su eventual perdición. Sí. Nos trajo una nueva exploración dentro del género, sí. Pero creemos que lo más importante que hizo es ¡revivir al fandom! Toda la comunidad se despertó de sus ataúdes. Los fans del clásico, los nuevos espectadores, tu abuelita. Todo el mundo se unió para rendirle culto a esta película. Yo como fan del clásico original no quedé del todo satisfecho con esta película, pues me hizo unas expectativas bastante diferentes sobre ella, sintiéndome algo conflictuado al no disfrutarla como el resto, pero sin importar qué cosas me molestan a mí, debo admitir que esta historia se mantiene vigente, y envejeció como el vino. La exploración es interesante y la estética de Dios es hermosa, pero no supera tu viejito corriendo a velocidad sobrenatural. Creo
creo que ya para culminar nos tocaría hablar de la producción más reciente de este año, Sinners de 2025, producida, escrita y dirigida por Ryan Coogler. Esta se ambienta en 1932 en el delta del Mississippi. La historia está protagonizada por Michael B. Jordan en papeles duales como gemelos criminales, los cuales regresan a su ciudad natal con el objetivo de comenzar de nuevo, pero son acechados por un mal que pone en peligro a todo el pueblo, un irlandés. Sinners es una película complicada de comentar, principalmente porque tiene temas tan extensos y complejos que no nos da para este video, como el racismo, la religión, la opresión, la apropiación cultural, las tradiciones, la libertad y sobre todo el pecado. Todo esto acompañado de ritmos de blues y rock, los cuales poseen gran poder y simbolismo dentro de la comunidad afroamericana. La música en Sinners funciona como un elemento espiritual y una forma de resistencia cultural bajo un contexto de segregación racial y opresión, contrastando la búsqueda de libertad de los personajes con la amenaza de las criaturas sobrenaturales y la resistencia de la discriminación. El tema racial ha sido profundamente explorado por el director en diversas de sus películas, así que el hecho que haya elegido vampiros en esta ocasión no es nada descabellado. La comunidad vampírica dentro de la cinta predican ser una unión, con intenciones de difundir la igualdad y eliminar al grupo de las 3K, y el hecho que el vampiro en principal sea de origen irlandés añade aún más profundidad a esta alegoría, ya que al igual que las personas dentro del bar, hace mucho tiempo su comunidad también fue oprimida y privada de su identidad. A pesar de que su meta se puede ser tomada como buena, Remick predica el valor de, esencialmente, una mente de colmena, que según él ofrece igualdad para todos. El inconveniente es, por supuesto, que dicha unión está controlada por su creador y no por las personas que la absorben. Coogler aquí juega con la dualidad entre la vida y la muerte, el bien y el mal, la esclavitud y la libertad, utilizando estas contradicciones para profundizar en la crítica social, que se refleja en el baile grupal de los vampiros, actuando como tesis contrapuesta al número de Sammy del bar, un baile perfectamente coreografiado que carece de significado para todos, donde son obligados a tomar una cultura que no les pertenece, rezando rezos que realmente no son propios, transformándolos en muertos vivientes sin nombre, ni voluntad, ni pensamientos propios, privándolos de su libertad, convirtiéndose, valga la redundancia, en zombies. ¿Ya notaron las similitudes? ¿Ven? Sí se puede hacer una buena película de vampiros zombies, cuando alguien sí tiene ganas de chambear. Es una visión interesante y vale la pena que la vean. Además, échenle un vistazo, vean la evidencia de cómo el cine nunca quiere a Blade. Es demasiado facha para el cine. Que por cierto, si les gustó Sinners, quizás les interese también leer El vampiro negro de 1819, para los que digan que los vampiros de color son inventos de este siglo, que trata sobre la esclavitud y venganza durante la revolución haitiana. Y ahora que digo esto, llegando al final, me doy cuenta que no hay muchas historias de vampiros que giren en torno a la venganza. O sea, donde una persona resurja como vampiro para ir tras las personas que les jodieron la vida. Solo se me ocurre la historia de Rosalie, pero si alguien sabe de alguna otra, por favor díganme en los comentarios, me interesa. Conclusión, porque esto ya nos está quemando la cabeza. La evolución del vampiro en el cine ha sido un proceso continuo de adaptación y reinvención, desde el monstruo grotesco hasta el héroe trágico. El vampiro ha demostrado ser un personaje versátil y fascinante, capaz de encarnar los miedos y deseos más profundos de la sociedad. El cine ha sabido aprovechar esta figura para explotar temas universales, convirtiendo al vampiro en un espejo de la condición humana. Mi conclusión personal es que el cine de vampiros es prometedor. Tal vez esta es una de las etapas con más oportunidades. Cada persona le da al vampiro algo de sí mismo. He notado cómo a lo largo de este último siglo han orbitado en varias de sus etapas, buscando la mejor para la conveniencia de su guión. Es esperanzador para mí, como fan de este género, ver cómo sí hay gente que le tiene aprecio y explora este género con el amor que yo le tengo. Por cierto, si este video les pareció largo, les tengo noticias. ¡Aún hay más! El autismo es mágico, y esta es la versión resumida, así que pensamos extender este video con algunos shorts que estaremos subiendo estas semanas, así que les invitamos a que se suscriban y estén atentos a nuestras redes sociales, y comenten cuál es su película favorita de vampiros. Sabemos que nos faltaron muchas, así que recomiéndanos algo para ver este Halloween. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión con una criatura tan perturbadora que le zafará los tornillos. ¡Ya, Shu! ¡Cancelamos tu programa! ¡Largo! ¡No hay más! Oh, pero ¿me puedo llevar a la Draculora de tamaño realista? No, weón, ya, no me obligues a exorcizarte. Oh, bueno. Chao, banda.